Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Aquí estamos listos para iniciar nuestra mañanera. Vamos a darle unos segunditos que llegue alguien que llegue. Ya llegó la hermana Martita, veo a Martita, veo a Mago. Creo que es Caro, creo que es la hermana Eunice. Adivino nomás porque no crean. Es Laurita, Edith. Sí, Edith la veía. Es que veo las burbujitas y algunos los conozco. A Carmen ahí está, Georgina López, Marta Olvera, Patricia Centeno. La hermana Eunice ya se puede conectar bien, qué bueno. Qué bendición. Pues vamos orando para que Dios nos dé una palabra como cada mañana. ¿Qué te parece, hermosa, si ahora tú oras? Muy bien. Buenos días a todos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, Padre, que te pedimos que sea un tiempo de bendición para nuestras vidas, Señor. Que tú nos des entendimiento, Señor, para aplicarlo a nuestra vida cada día, Señor. Que nos ayudes a retenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para ponerlo en práctica. Gracias, Señor. Amén. Bendice este tiempo, bendice la palabra que venga de ti directamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo leen ustedes? Primero escuchan la mañanera, después leen, o primero leen y luego escuchan la mañanera. Yo les recomiendo, ayer el comentario que me hacía Patti se me hacía muy acertado. Decía que a ella le gustaba mucho primero leer y luego escuchar la mañanera porque hilaba todo y comprendía todo y podía extraer mejor la enseñanza. Y yo creo que se me hace una buena práctica leer antes de escuchar la mañanera. Si se levantan temprano, créanme que lo leen en 5 o 10 minutos cuando mucho. Es muy rápido. Y hoy vamos a iniciar una de las historias que me gusta. Bueno, es que todas me gustan, pero la historia de Elías, a mí me encanta el personaje de Elías, el profeta Elías, me parece muy importante y me gusta mucho. Y tal grado fue la importancia de Elías que la profecía decía que iba a venir Elías antes de que Cristo viniera. Y de hecho vino o sea, no era Elías en sí la misma persona, sino era el ministerio de Elías, ese espíritu, esa esencia del ministerio de Elías, donde Elías tenía esa pasión, ese deseo, y fue el mismo Juan el Bautista el que hizo la función de Elías antes de que Cristo viniera. Y fíjense, quiero hacer notar algo importante. La promesa estaba en Judá, ¿recuerdas? La promesa de la línea mesiánica estaba en Judá. Y Judá era como la tribu de la promesa, era el reino del sur, era el reino de la promesa. Sin embargo, Elías profetizó en el reino del norte. Esto nos habla de muchas cosas, porque nos habla en un sentido de que el Señor no abandona a su pueblo, no abandona a sus hijos, que sigue tratando con cada uno de nosotros siempre, y siempre lo va a hacer. Siempre va a estar hablándonos, siempre va a estar tratándonos de regresar al redil, de regresar a encarrilarnos otra vez. Y también nos habla de que de alguna forma todo nos afecta, todo, porque somos parte del todo. Y dice que el profeta Elías, que no se sabe de dónde salió, de dónde surgió, no nos habla la Biblia de gran cosa de esto, nomás nos dice que se le conoce como Elías Tisbita, porque era de Tisbé, de la región de Galat.
dijo a Acab: juro por el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá, ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Por eso el Señor le dijo a Elías: vete de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Allí podrás beber agua del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Elías hizo lo que el Señor le ordenó, y fue y se quedó a vivir junto al arroyo de Querit, al oriente del río Jordán, y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. El agua la bebía del arroyo, pero al cabo de unos días el arroyo se secó porque no llovía en el país. Aquí nos enseñan, aprendemos varias cosas. La primera es, todo lo que hizo Elías fue por orden del Señor. No fue que Elías se le ocurrió y una mañana dijo: hoy yo soy profeta y voy a ir con el rey Acab y le voy a decir bla, bla, bla. No. Todo lo que hizo Elías lo hizo porque el Señor se lo ordenó. ¿Por qué? Porque era Dios el que estaba hablando. Es decir, los proyectos tienen que venir de Dios. Los proyectos tienen que venir del corazón de Dios, porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un proyecto. No es que nos levantamos una mañana y decimos: ay, pues ahora yo soy profeta, ahora yo soy apóstol, ahora yo soy evangelista, ahora yo soy pastor, ahora voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Porque no pedimos la bendición de Dios para nuestro proyecto. Tenemos la bendición de Dios cuando hacemos el proyecto de Dios. Esto es muy, muy importante. Y Elías era un hombre, dice la palabra, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, es decir, tenía miedo, tenía preocupación, tenía inseguridades, pues, era una persona normal como nosotros. Sin embargo, a pesar de todo, se enfrentó al rey Acab, sabiendo que el rey Acab no era un hombre que honraba a Dios y que tenía como esposa a Jezabel. Jezabel, el nombre de Elías significa Jehová es Dios. Y Jezabel habla de que Baal es Dios. Entonces eran los dos antagonistas, era el villano contra el héroe. Era Elías personificando la convicción, la fe, la confianza en Dios. Y Jezabel totalmente entregada a la idolatría. Además que esa profecía que da de la sequía, pues atenta directamente con su dios Baal, que proveía la lluvia. Sí, el dios Baal era el dios de la fertilidad de la tierra, y se creía que en el tiempo de sequías Baal moría y que cuando volvía a llover Baal resucitaba y volvía a vivir. Entonces, todo tenía un simbolismo, todo tenía un porqué, todo tenía una razón, todo tenía un fondo espiritual. Que eso es lo que ocurre, ¿eh? Todo tiene un fondo espiritual. Le dijo el Señor: vete de aquí hacia el oriente y escóndete. Escóndete. Porque Jezabel lo iba a buscar para matarlo. Había un pleito espiritual muy, muy fuerte. Escóndete y yo te voy a sustentar, yo te voy a proveer, yo voy a ser tu sustento. Tu dependencia. Fíjense cómo le iba a mandar por la mañana y por la tarde pan y carne. Pan y carne. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera buscado un arbolito de limón y con el agüita del río me hacía una limonada. Buscaba por ahí si había algún panal de abejas y me hacía, lo endulzaba con mielecita y hacía un asadito bien rico
No, pues, bien Agustín que estuvo, dice las referencias que ahí en ese arroyo de Querida había como unas peñas, como unas hendiduras, como unos lugares de refugio donde era un excelente lugar, donde había sombra, donde había el fresco, donde se la pasó muy, muy bien. Y aquí algo bien importante, no te puedes ir a cualquier río. ¿Dónde le dijo el Señor? Al arroyo de Querí. No, no a cualquiera, no a donde se te antoja, no me voy a ir a Tanacatita porque ahí está más a gusto, no voy a irme a Cancún porque allá el agua está más azul. Es el arroyo de Querí, donde Dios me dijo, solamente donde Dios me dijo. Ese es el problema que tenemos los seres humanos, que nosotros agarramos para el monte y queremos que Dios bendiga nuestro plan, nuestro proyecto, cuando no viene del corazón de Dios. Y nos vamos a cualquier río, a cualquier arroyo, y luego estamos enojados porque no vemos los cuervos, y no vemos el pan, y no vemos la carne. Sí, Señor, yo lo creí con todo mi corazón, lo confesé y lo decreté. Lo declaré en el nombre de Jesús, yo como rey y sacerdote, y mis palabras tienen poder, y bla, 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 y lo que dijeres, y lo que confesares, y la posición positiva, y la mamá del muerto. Y no funciona, y luego nos amargamos contra Dios, contra la iglesia, contra el pastor y contra todo el que se me atraviesa, porque no vi los benditos cuervos con el pan y la carne. Bueno, que ahí Dios lo lleva a un lugar donde Elías no tiene control de nada, y que antes de mostrar el poder, su poder en Elías, pues demuestra que no es autosuficiente. Sí, es que esa es la cosa, o sea, donde nosotros queremos ver milagros. Yo no sé por qué hay una obsesión en el ser humano por ver milagros. Queremos ver milagros, está bien, Dios hace milagros. Porque es todo un milagro que el cuervo no se comió el pan y no se comió la carne. O sea, la provisión milagrosa y sobrenatural de Elías fue un milagro, es cierto. Pero Dios hace las cosas de una forma diferente siempre. De una forma diferente, no hace las cosas de una forma igual. Ahorita vamos a ver cómo. Y además lo mandó al río ese para protegerlo, Sí. Para cubrirlo. Sí, porque ahí se iba a esconder. Y luego, al cabo de los días, híjole, no nos va a alcanzar el tiempo. No nos va a alcanzar el tiempo, está bien, bien profundo. Vamos a irnos rapidito. Al final de los días, el arroyo se secó porque no llovía en el país. ¿Por qué se secó el arroyo? No porque se acabó el poder de Dios, por una forma natural, porque no llovía en el país. Hay ocasiones en que no llueve en el país. Hay ocasiones en que la economía está mal, la gasolina sube, la crisis, la inflación, lo que está pasando es normal, es lo que está pasando. Pero Dios tiene siempre el siguiente nivel y el siguiente paso. Dios tiene siempre algo adelante. Se acaban los procesos, o sea, se acaba un nivel y Dios tiene otro nivel. Se acaba algo, no, pues estaba muy agustirri. O sea, ahí en el arroyo de Querida estaba muy bien. ¿Para qué cambiamos, Señor, si aquí estamos bien? Porque ya se acabó este proceso, sigue otro nivel, pero sigue otro paso. Está formando al mismo tiempo en carácter y en fe. Sí. Al final de cuentas, Dios estaba trabajando en el carácter de Elías. Elías tenía muchas carencias emocionales que Dios estaba trabajando en él. Y dice que entonces el Señor le dijo a Elías, levántate y vete a la ciudad de Serepta, en Sidón, en Fenicia, de donde venía Jezabel. Jezabel produciendo muerte, Elías produciendo vida a través del poder de Dios. En el territorio de la mujer Jezabel, Dios obrando de una forma, ¿cómo podríamos decirlo? Anormal.
donde no es lo lógico que Dios se lleva a Elías a Fenicia. Porque ahí no lo iban a encontrar. Nadie hubiera pensado que se iba a ir a Sarepta en Sidón. Quédate a vivir allá. Ya le ha ordenado a una viuda que allí vive que te dé de comer. Una viuda, hermano. O sea, no lo puede llevar con un hacendado, con alguien con recursos, no. Lo lleva con una viuda, porque también Dios quería bendecir a la viuda. Ahí es donde está no sé cómo expresarlo, la magia, la maravilla de Dios, ese que se saca de la manga, que tiene unos planes y unos proyectos. Ahora le vas a dar por aquí. ¿Cómo, Señor? Eso no es lógico. Tú dale por ahí. Y al mismo tiempo no depender de él ni de sus recursos, sino absolutamente de Dios. O sea, fue un entrenamiento de dependencia total y absoluta. Donde Elías tenía que crecer en fe, crecer en confianza, crecer en obediencia, crecer en carácter, crecer en ese... Independencia. ¿Cómo lo puedo decir? Si Dios me lo dice, Dios lo va a hacer. Si Dios me da la visión, me va a dar la provisión. Si Dios me está llevando, Dios va a cumplirlo. Porque venía para Elías un reto muy, muy grande. Venía para Elías un reto muy, muy grande. Y Elías tenía que estar listo y preparado. Es como David. Venía el oso, venía el león. David peleaba contra el oso, contra el león, porque Dios lo estaba entrenando para poder pelear contra Goliat. Tenía que llegar a Carmelo. Sí, tenía que llegar al Monte Carmelo. Fíjense, quieres pelear con los de a caballo y todavía no puedes con los de a pie. Quieres pelear con los carros de guerra y todavía no puedes vencer a los que van caminando. Entonces Dios nos va llevando siempre en ese crecimiento, siempre en ese crecimiento. Entonces Querit precede al Monte Carmelo. Sí. Querit y la viuda. O sea, la viuda y Querit son antes. Primero llegas a Querit, luego llegas con la viuda y luego llegas al Monte Carmelo. Esa es una secuencia, siempre vamos avanzando. Si no eres capaz de administrar 10 pesos, ¿cómo vas a administrar 100? Si no eres capaz de administrar 100 pesos, ¿cómo vas a administrar 1000? O 10,000, o 100,000, o 1,000,000, o 10 millones. Es decir, si somos capaces de administrar lo poco, Dios nos va a ir llevando a más, y luego a más, y luego a más, y luego a más. Ese es un principio. Y dice que, le dice, es que hay tanta enseñanza. Sí. Elías se levantó y se fue a Sarepta, versículo 10. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio una viuda que estaba recogiendo leña, la llamó y le dijo: por favor, tráeme en un vaso un poco de agua para beber. Ella ya iba a traérselo cuando Elías la volvió a llamar y le dijo: pero también me traes un pedazo de pan. Ella le contestó: te juro por el Señor tu Dios, porque ya lo conocían, yo creo que era hebreo. No tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo para mí, para mi hijo y para mí. Comeremos y después nos moriremos de hambre. Ya esa era su fin. Sí, ya se había acabado la esperanza. Se había terminado los recursos. No tengas miedo, le dijo Elías. Ve a preparar lo que has dicho, pero primero, con la harina que tienes, hazme una torta. Hazme una torta pequeña y tráemela. Y haz después otra para ti y para tu hijo. Ahí viene el poder de Dios. La palabra hablada, respaldada por una orden divina, porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja
ni el aceite de la jarra, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Esa confianza que iba ganando Elías. Y que en ese proceso de Elías, ese mismo proceso es para bendecir a otras personas, no nada más Elías. Sí, no es nada más para que me bendigas, es para que te bendigas y es para que crezcamos. La viuda fue e hizo lo que Elías le había ordenado, y ella y su hija y Elías tuvieron comida para muchos días. No se acabó la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. ¿Cómo vamos con el tiempo? Mal. Luego se le muere el hijo. Esta es una escena muy similar a la que vivió Eliseo, no hay que confundirlos. Elías fue el sensei de Eliseo y vivieron una situación muy similar. Fue el gurú. Pero el caso de Eliseo es un poquito diferente, pero también revive a un niño. Pero aquí es el primer caso, se puede decir el primer caso de resurrección, ¿no? El primer caso de resurrección que notamos en esta época, sí. Ok, vamos a ir adelante para que no... Dice que en algún tiempo, versículo 17, cayó enfermo el hijo de la viuda y su enfermedad fue gravísima, tanto que hasta dejó de respirar. Entonces la viuda le dijo a Elías: ¿qué tengo yo que ver contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a hacer que mi hijo se muera? Le dice Elías: dame acá tu hijo. Y tomándolo en el regazo de la viuda, lo subió al cuarto donde él estaba alojado, lo acostó sobre la cama, luego clamó al Señor en voz alta: Señor y Dios mío, también has de causar dolor a esta viuda en cuya casa estoy alojado, haciendo morir a su hijo. Vemos a Elías que luchaba. Él luchaba con la confianza, con lo que Dios estaba haciendo. Pues, ¿cómo está el asunto? Se confundía. ¿Voy bien? ¿Voy mal? Se me hace que voy mal, Señor. Porque recuerda, en aquel tiempo no había gracia, no había forma de que la gracia de Dios los envolviera. Y caminaban muchas veces en una cuerda floja donde un error podía causar el desastre, un pecado, una cosa. Entonces, dice que se tendió 3 veces sobre el niño, clamó en voz alta: Señor y Dios mío, te ruego que devuelvas la vida de este hijo. Después Dios contesta la oración e hizo que el Señor hizo que el niño reviviera. Tomó Elías al niño y lo bajó a su cuarto, a la planta baja de la casa, y le entregó a su madre, diciendo: mira, tu hijo está vivo. Y la mujer respondió: ahora sé que realmente eres un hombre de Dios y que lo que dices es la verdad del Señor. Dios dando testimonio. Vamos corriendo al 18 porque se vuelve a presentar Acab. Perdón, es Elías delante de Acab. Y viene una escena con el siervo de Acab, que no lo vamos a tocar porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero Elías dice: Acab mandó llamar a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, fíjate, esto es bien importante, estoy leyendo el versículo 20. Acercándose a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? ¿Hasta cuándo van a estar divididos en su corazón? ¿Hasta cuándo van a estar con ese pie en el Señor y con ese pie en Baal? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a Él. Y si Baal lo es, pues ¿qué están haciendo siguiendo a Jehová? Sí, o sea, esto es muy, muy básico, mi hermano, es muy lógico. O sea, ¿crees que Jehová es Dios? ¿Crees que Jesucristo es el Señor?
¿Crees que Jesucristo murió y resucitó? ¿Y es nuestro Salvador? Pues vamos a seguirlo con todo. Con todo. Y si no lo crees, pues ¿qué estás perdiendo el tiempo? Ve a seguir a quien tú crees que es la verdad. ¿Qué es lo que crees realmente? Les dice, pues si Jehová es Dios, vamos a seguir a Jehová. Pero si Baal es Dios, pues vamos a hacernos balitas todos. O baladitas, no sé cómo se diga. O baleños o valerosos. Si crees que Hare Krishna, pues vamos a hacernos Hare Krishnas. ¿Qué es lo que crees? Dice, yo soy el único profeta que ha quedado, versículo 22. En tanto que de Baal hay 450 profetas. Pues bien, que se nos den 2 becerros y que ellos escojan uno y lo descuarticen y lo pongan sobre la leña, pero que no le prendan fuego. Yo por mi parte prepararé el otro becerro, lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Luego ustedes invocarán a sus dioses y yo invocaré al Señor. Y el Dios esto está fuertísimo, mi hermano. El Dios que responda por fuego. Ese es el Dios verdadero. Buena propuesta, respondió el pueblo. Escogieron al becerro, levantaron su altar y estuvieron desde la mañana hasta el mediodía, invocaron a Baal y decían, contéstanos, Baal. Y daban pequeños brincos. Y luego Elías era medio carrilla. Burlón. Era burlón, sí. Contéstanos, Baal. Y daban pequeños brinquitos. Así le brincaban. Alrededor del altar que habían construido, pero ninguna voz le respondía. Y Elías se burlaba y decía, griten más fuerte. A lo mejor está ocupado. A lo mejor se fue de vacaciones. O está haciendo sus necesidades. Está en el baño. O ha salido de viaje, o tal vez esté dormido. Porque recuerden que pensaban que luego se moría. Y seguían gritando y luego se cortaban con cuchillos. O sea, la desesperación, contéstanos. Y ya que vieron que no pasaba nada, les dijo Elías, ahora sí, háganse un lado. Ahora sí es mi turno. Bueno, aquí la diferencia entre el clamor de Elías y de ellos. Cuando Elías clamó por el hijo muerto de la viuda, lo hizo tranquilo, sereno, sin hacer show, sin hacer exageraciones, y ahí Dios le contesta. Y aquí hacían todo un espectáculo y nomás no responde. Sí. También nos enseña la forma de orar. Sí. Y fíjense que aquí hay una palabra que Elías dijo, versículo 30, acérquense a mí. Toda la gente se acercó a él y él se puso a reparar el altar del Señor. El altar se hacía con 12 piedras, una piedra por cada tribu de Israel. Y yo me puedo imaginar a Elías de rodillas acomodando cada piedra, levantando el altar caído. ¿Cuántos altares derribados hay, mi hermano? ¿Cuántos altares? El altar es un lugar de muerte, de sacrificio, donde Jesucristo murió, pero también donde nuestra carne muere, donde nuestra carne, donde nuestro miedo,
donde nuestra ansiedad, donde nuestro egoísmo, donde nuestros malos hábitos, donde nuestra maldad muere, para que la gloria de Dios se manifieste. Sin sacrificio no hay fuego. Sin muerte no hay vida. Si queremos tener una vida dual, donde tengo la fiesta, pero también busco al Señor, donde hago lo que me da mi gana, pero cuando las cosas marchan mal, clamo a Dios para que me salve. No funciona así. Tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel, de los hijos de Jacob, dice aquí, a quien el Señor dijo que se llamaría Israel. Construyó con ellas un altar al Señor. Hizo luego una zanja alrededor del altar, esto es nuevo, donde cabrían unos 20 litros de grano. Y tras acomodar la leña, descuartizó al becerro, lo puso sobre ella. Luego dijo: llenen 4 cántaros de agua y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego mandó que lo hicieran por segunda vez, y así lo hicieron. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja. ¿Por qué llenó de agua? No era para hacerlo más difícil. Era porque recuerda que ese Dios Baal era el Dios de la lluvia. Y quería darle en la torre al Dios. O sea, quería demostrar que Dios estaba sobre. Y luego además era un recurso, casi no había agua. También era un voto de confianza del pueblo, porque creían que iba a ocurrir algo. Al ofrecer el holocausto, el profeta se acercó y exclamó: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, haz que hoy se sepa que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que hago todo esto porque me lo has mandado. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente sepa que tú eres el Dios, que tú eres Dios y que los invitas a volverse de nuevo a ti. En aquel momento el fuego del Señor cayó y quemó el holocausto, la leña y hasta las piedras y el polvo, y consumió el agua que había en la zanja. Al ver esto, toda la gente se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: el Señor es Dios, el Señor es Dios. ¿Cómo sé que predico la verdad? Porque veo vidas transformadas, porque veo vidas cambiadas, porque el fuego de Dios ha caído sobre mi vida y me transformó, y me llevó a una vida de plenitud y de abundancia, porque veo familias restauradas, porque veo cómo Dios libera al cautivo, cómo libera al angustiado, al que vivía bajo ansiedad y temor. Por eso sé que sirvo a un Dios vivo, a un Dios real. Ya me pasé 4 minutos. Después, Elías subió a lo alto del monte Carmelo y arrodillándose en el suelo se inclinó hasta poner la cara entre las rodillas. Oró para que lloviera. Le dijo al criado: ve y mira hacia el mar, al Mediterráneo. Y él fue y miró y dijo: no hay nada. Elías: vuelve 7 veces. O sea, lo mandaba una y otra vez. Esto nos enseña que tú ora. Cuando creas que estás en la voluntad de Dios, ora y no dejes de orar. Veo una nubecita del tamaño de una mano. Ve, dile a Acab que enganche su carro y se vaya antes de que lo impida la lluvia. Acab subió a su carro y se fue a Jezreel. Mientras tanto el cielo se oscureció con nubes y vientos y cayó un fuerte aguacero. En cuanto Elías, el Señor le dio fuerzas y luego de arreglarse la ropa corrió hasta Jezreel y llegó antes de Acab.
vemos bien fuerte a Elías. Pues vamos a quedarnos hasta aquí porque ya se nos acabó el 20. Pero mañana vamos a continuar con esta emocionante historia. Si no la has leído, vuélvela a leer. Digo, si ya lo leíste, vuélvelo a leer. Si no lo has leído, léelo. Y mañana, aviéntate de una vez hoy los de mañana para que mañana en la mañanera ya sepas de qué estamos hablando. Bendiciones. Despídete, hermosa. Bendiciones a todos.